Seguimos con la parte número 4 de este seminario. Aportes a pensiones voluntarias de entidades patrocinadoras. Este tema es nuevo. Yo hice hace unos años una auditoría muy grande de una empresa y allá fue donde me salieron. Señora. Allá me dice otros no base de aportes. Sí. Tengo un caso donde son empleados que tienen su salario base de aportes, tienen un ingreso no prestacional, pero adicionalmente tienen cuentas de cobro. Bueno, yo metería un pedazo aquí para su tratamiento laboral normal y el otro pedazo acá. Que serían los no prestacionales. Aquí vea, prestación de servicios personales, honorarios, servicios y comisiones con su retención enfrente. Esto tiene esta característica, ¿no? Yo no sé si se han fijado. De una vez el ingreso y de una vez la retención. Porque anteriormente, pues por allá donde retención, pues volvía uno y jugaba. No, pues de una vez póngale acá para que la vaya haciendo la acumulación allá en su renglón que toque. Entonces de una vez la retención en la fuente ahí enfrente de todos los ingresos. No sale a vacaciones durante ese año, pero pues obviamente tiene derecho a su valor de vacaciones. Igual yo lo tengo que ingresar ahí. No. Solamente las que son... Porque ¿qué dice la norma o cómo debe hacerse el formulario 220, o sea, el certificado de ingresos y retenciones? Lo recibido efectivamente por el trabajador. Entonces no está bien hacer el certificado de ingresos y retenciones de la cuenta 5105, ni de la 5205, ni del 7205, ¿sí o no, Marta? Toca ir a la cuenta 25 y mirarle los débitos, ¿sí o no, William? Eso es lo que tiene que aparecer en el certificado, no uno de entradita, porque lo que está ahí es solo la causación, no necesariamente el pago. ¿Y los débitos de la 25 sí es el pago? Claro que sí. ¿De acuerdo, Jorge? Bueno, entonces les quería comentar este caso nuevo e interesante. Cuando, ojo, y les voy a dar también ese tip frente a querer una planeación tributaria en las empresas. Si una empresa tiene unas utilidades muy grandes y uno lo llaman para hacerle una planeación, ojo la diferencia, no una evasión ni una elusión. No, eso es planeación tributaria, eso es producto de conocer la norma y de aplicarla. Eso no es simplemente este loco vino y se le ocurrió tal cosa, no, este loco estudió y sabe algo más y no está haciendo nada ilegal. Entonces, dice la norma que si la empresa, ojo, a favor de sus trabajadores le hace unos aportes voluntarios, como empresa, es deducible 100% para la empresa. Esa no me la sabía, eso la aprendí hace como 2 años nomás. Parece que yo trabajé en el sector comercial antes de que me Sí, sí. Y hubo un tiempo en que no nos pagaban comisiones, perdón, pero de un momento a otro dijeron, ya no son comisiones, son utilidades, pero digamos que hasta ahora uno dice, se está empieza a beneficiar a la empresa porque está pagando comisiones. Pero es que esa de utilidades, si yo le hubiera dicho, listo, Pero, qué chévere que usted me regale unas acciones de una compañía, ¿sí? Se entiende esa parte porque pues ya no hacía parte salarial, ya no la quitaron de la parte de becada y no la dejaron como participación. No, yo lo que haría, esa no está bien el enfoque. Yo lo que les digo es, según el artículo 28 de la ley 50, usted le puede pagar una compensación flexible, que es muy diferente. Pero ¿cómo se va a meter con la palabra utilidades? A ver, no. La compensación flexible, ¿qué es? Es simple y llanamente no pagar sobre ese valor cesantías, intereses, vacaciones, prima y aportes, de común acuerdo con el trabajador. Entonces yo me siento con ese trabajador y le digo, mira, le voy a dar 500.000 pesos como compensación flexible
y ese trabajador tiene que aceptar y tiene que ser por escrito. Ahí sí. Y ahí sí es válido. Pero no como utilidades, porque eso es absurdo, eso es ahí sí está perdido. Es como una compensación flexible y se le dice así. Y dice la norma que si está pactado entre las dos partes por escrito, válido. ¿Listo? Bueno, avancemos porque estamos muy habladores, pero bueno, porque la idea era trabajar hasta la 1 de la tarde nada más. Pues por aquello que es puente y por muchas consideraciones. Ustedes me dirán, por mí, yo le puedo hacer hasta la 1 de la mañana, no tengo ningún problema. ¿Cómo es la organización? Señora. Que la idea es que pues inicialmente era de 8 a 5, pero pues que si quiere trabajamos de 8 a 1 de la tarde. Pendiente también de que cuando tengan alguna duda yo les colaboro. Me escriben ahí por el grupo y yo les digo, bueno, mire, hagamos esto. Pues esa es como mi propuesta, ustedes me dirán. ¿Sí? No, la propuesta es trabajar de 8 a 1, ¿sí? O si quieren, pues seguimos, eso sí, ustedes son los que me dicen, yo no tengo problema, como quieran. Hacemos un pequeño break, almorzamos y nos vemos. Si ustedes quieren, ustedes me dirán. Bueno, vale. Entonces, resulta que listo, la empresa les hizo a favor de ese trabajador. Pregunta, ¿hasta cuánto puede? Hasta 113 millones de pesos. Eso es una cantidad ahí en VT, sino que no recuerdo exactamente. Sí, o sea, la empresa puede pagarle, coger la plata y ir a consignarle a un fondo de pensiones voluntarias. Lo chévere de eso es, pues necesariamente, porque son accionistas de la compañía. Y es accionista el papá y la mamá y son pensionados, porque si son pensionados le devuelven la plata de una vez. Pero si no son pensionados y no son de verdad empleados normales, tienen que dejar la plata 10 años allá. Si no le aplican la retención contingente. ¿Listo? Perdón, el tema es que la empresa toma la decisión de crear fondos y regalárselo. Correcto, correcto. Y como totalidad, lo máximo son 133. Por empleado. ¿Por empleado? Por empleado. Imagine, y era un papá con una mamá y con 3 hijos. Y entonces le metimos allá 535 millones de pesos a ese fondo. ¿Cuánta plata se ganaron? 103, sí, por empleado. ¿Cuánto se ganaron en esa planeación tributaria que hicimos? Pues calculen, ¿no? De eso el 30 y pico %. Sobre la base de que para la empresa es 100% deducible. Exactamente, ese es el gran tema. Mientras que para el trabajador solo es deducible el 30%. ¿Listo? Para el trabajador es deducible el 30%. Exento, más bien. No deducible, exento, que son términos diferentes. ¿Listo? Por eso está ahí. Y allá le hice su tratamiento para que vaya y haga los cálculos y tome lo que debe tomar. Entonces aquí dijimos... Perdón, hay una pregunta. Dale. De pronto es una pregunta medio parecida a lo que preguntaba Lady por otro nombre. No, ese es especial. Si me preguntara Lady, yo lo metería ahí en otros, no base de aportes. Yo lo metería ahí, pues porque sobre eso no estoy pagando los aportes. Y lo que les digo, esto traten de respetarlo, de colocar el IBC aquí, de las cesantías, que esas sí son claras ahí en el certificado, si tienen alguna indemnización, porque también tiene un tratamiento, y los demás. Los demás es la prima, los demás es el auxilio de transporte, los demás es de pronto las vacaciones que fueron pagadas, que eso no hacen parte en un momento del IBC, ¿sí? En términos sencillos, esas 3. Bueno, ¿qué más les cuento de salarios? Bueno, que todo eso está abajo, amarrado a algo y por algo, ¿ok? Y ahí se alcanza a notar fácilmente los valores en azul, que son, como ya les dije, los valores a meter. Lo otro son fórmulas y pues tener cuidado. Ahora sí hablamos de pensiones. Las pensiones, en principio, en Colombia, son totalmente exentas de impuesto.
son grabadas por allá después de los 30 millones de pesos mensuales, o sea, 300 y pico de millones. Sí, por allá jueces y no sé qué cosa, no sé, bueno. Sí, total, cualquier tipo, desde que diga aparezca hay pensión, hágale, que eso no tiene ningún problema. Bueno, aquí des en cuenta que vuelve y aparece los honorarios y comisiones y servicios, por si de pronto esa empresa no le dio el tratamiento, ¿sí? Sino que le hizo la retención normal del 10%, por si de pronto esa empresa le dio el tratamiento. Lo lógico, si la gente estudió la ley 1607, es que le dieran este tratamiento, ¿no? De empleado, como les acabo de contar. Eso sería lo correcto. Pero en esto, eso es una locura y cada uno se inventa un cuento. Bueno, entonces ahí no tiene nada de espectacular, ¿cierto? Pues su retención y su ingreso. Entonces des en cuenta que llega el papel, llegan los diferentes documentos y es saber dónde lo voy metiendo. Vuelvo al cuento, siempre apóyesen con el cuadro general, apóyesen con ese. ¿Por qué? Porque ese es el que rápidamente porque aparece uno en papel y uno, bueno, este son 220, listo, y uno no se acuerda, mire, ya vamos en el renglón en la fila 128, y uno no se acuerda dónde es que van los salarios. Entonces, si quieren, van primero al formulario y regresan acá y dicen, sí, mira, en el renglón tal. ¿Sí? Porque la idea es que cada datico hay que saber dónde lo voy colocando. Cojan en cualquier orden, no se pongan no, eso no pasa nada, ir metiendo de cualquier forma. Ya al final, ya como que uno hace un análisis ya global cuando termine. Bajen la información siempre de la DIAN. No sé si alguno no ha hecho ese ejercicio para enseñarles rápidamente. ¿Sí, todos lo han hecho? De bajar la información de la DIAN para conocer, porque eso es súper importante, miren. Eso es súper importante. Yo tengo aquí usuarios registrados. Yo tengo aquí nombre propio, mi cédula. Ahí sale la contraseña porque le digo que me guarde las contraseñas. Y, ojo, aquí está, mire. ¿Listo? Consultar. Y aquí me dice, bueno, aceptar, y aquí me dice que qué año. Si yo le digo que el año 2016, le digo consultar, y aquí me dice la información, mire. Mire. Entonces, ¿qué hace uno? Coge todos los documentos, les echa su barrida, tin, y después se va con esa información. Nunca hagan una declaración sin esto. O sea, ustedes no pueden hacer una declaración sin tener la contraseña de esa persona. Que no se la doy, entonces no le doy la declaración. Porque es que el riesgo, ahí sí, no, a ver, usted tiene que confiar en que, pues primero yo no le voy a hacer ningún mal, porque si no, entonces, ¿en qué estamos? ¿Cierto? Entonces yo necesito la contraseña primero para subirle la declaración al formulario y segundo, principalmente para coger esta información y analizarla, ¿no? Que era lo que yo, a ver si aparece algún movimiento por acá, ingresos, retenciones, uy, me salvé porque no dice las consignaciones. Bueno, pero en esta información no se puede confiar hoy, porque va entrando y dentro de un mes no es la misma. Entonces hay que bajarla unos días antes de la presentación y irse ahí sí con eso, porque normalmente la van cambiando, porque va entrando como más información y la van metiendo ahí a la base. Entonces, se barre primero con todos los documentos, se meten, y después yo tengo que hacer un análisis de esto. Pero mire, por ejemplo acá, vea, consumos con tarjeta de crédito, 18 millones de pesos. Eso es de las cosas importantes que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Y de pronto, que me vea, sí, mentiras. Mire lo que dice aquí. Movimiento de la cuenta corriente, 130 millones de pesos.
Yo tengo que mirar qué fue lo que pasó. Y yo ingresos no tengo sino escasamente 10 millones de pesos. Y ingresos por otros conceptos, ¿serán 5 o serán 50? 50 millones, que me está declarando inversiones IDS. Ya me acordé que fue. ¿Sí me entienden? Entonces, ojo, esto es más importante que cualquier cosa porque esto es lo que tiene la DIAN. Y si yo me hago el loco con esta información, con toda seguridad me van a reventar. Con toda seguridad va a quedar eso mal. O sea, gracias a que se les ocurrió publicar esta información y que la persona la tuviera en la mano, nos ayudó muchísimo a nosotros los que hacemos declaraciones de renta. ¿Por qué? Porque correcto, exactamente. Aquí por lo menos ya le están dando a uno, que si uno se hizo el loco con eso, ahí sí mejor apague y vámonos porque es que no estamos en nada. ¿Quién declaró a nombre el concepto, el valor? O sea, si uno no aprovecha esta información, pues no está en nada, no está aprovechando esta belleza de información. Entonces, meta los documentos primero, analice la declaración y después trate de confrontar con esto. Ya vamos a mirar un ejemplo práctico. Bueno, entonces dijimos que en honorarios, comisiones es simplemente la que me dan el certificado de retención. Una cosa es el certificado de ingresos y retenciones, formulario 220, dado a los empleados tributarios, por eso hago la claridad, y otro es el certificado de retención en la fuente, que allá van todos los demás conceptos. ¿Ok? Aquí en intereses y rendimientos financieros, ya vimos esta partecita, y nos queda simple y llanamente, ¿sí?, estos tres bloquecitos para cuando es un banco, es una entidad vigilada por la superintendencia. Si es por la superintendencia financiera, si es un dato vigilado por la superintendencia, no hay ningún problema en colocar la información acá, para que él me haga unos cálculos allá de que no es grabado el componente inflacionario de esa plata que me pagan los bancos. Eso tiene un tratamiento y por eso tengo esos tres rengloncitos como para eso. ¿Listo? Si hay otros ingresos, pues los metemos aquí. ¿Sí? Mire, aquí hay otros campos de intereses normales, de rendimientos financieros normales. Bueno, dividendos y participaciones. Normalmente los dividendos y las participaciones hasta el año 2012 normalmente son no grabadas, pero eso tranquilos que el certificado le dirá. El contador es el que tiene que entregar el certificado y ahí dice que es grabado o que no es grabado. Sino que les cuento que los dividendos y las participaciones en este momento, a partir del 2017, ya le van a empezar a cobrar retención en la fuente, como del 10%, del 12%, del 14%, de acuerdo a una tabla. Bueno, aquí vienen otros ingresos. Entonces, traten de respetar todos estos conceptos, por lo que estamos hablando. Si es un arrendamiento, por ejemplo, estas indemnizaciones por daño emergente, porque un seguro le pagó y uno muchas veces le llega y uno dice, entonces ahí hay un rengloncito especial porque normalmente eso no constituye renta ni ganancia ocasional. Entonces, si la ponen en otro lado, pues él no va a hacer lo que le corresponde, que es aprovechar y traer la fórmula y no pagar impuestos sobre eso. Vean estos dos bloquecitos de color azul. Ojo, esto es con la intención de que son para trabajadores por cuenta propia. Son un listado de actividades que hay, ¿cierto?, basado en lo que habíamos hablado por acá. Mira, aquí está los diferentes, no, vayámonos para otro cuadro. Por acá la tabla del IMAN, por acá la tabla del IMAS.
Acá está. Aquí están todas las actividades especiales, ¿cierto? Con su respectivo impuesto de una situación que es el formulario 240. O sea, para determinadas actividades específicas le sacaron otro formulario, que es el famoso 240, para trabajadores por cuenta propia. Entonces, ¿uno qué es lo que debe hacer? Mirar cuando hay algo como raro, ¿cierto? Mirar a ver si de pronto esa persona aplica para eso. Por ejemplo, un servicio de transporte. Entonces me llega un señor que tiene una tractomula. Entonces, yo le puedo dar ese enfoque. O sea, siempre hay que pensar que hay unas actividades especiales para ver si de pronto aplica. Y vea bueno, con la posibilidad de hacer devoluciones, devolución de esos ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo? Le busco el código y le coloco acá. Y él me va y me lee pues esa actividad. De manera que si es así, va a tener un tratamiento muy, muy favorable en este formulario, que es en el 240. Formulario 240. Va a tener un tratamiento especial, mucho más beneficioso. Y aquí lo que yo les decía, mire, todo esto tiene sus fórmulas. En este caso, por ejemplo, que está diciendo que es empleado, ahí dice, no puede usar este formulario y está bloqueado. ¿Sí? Precisamente ese es el tema, porque como esto tiene tanta cosa, entonces lo que uno dice, no, pues una formulita que le diga que si no cumple tal cosa, pues que le ponga 0, porque pues no está cumpliendo, y que le avise aquí, ¿sí? Ese tema. Sigamos. Entonces, ¿entendido para qué es este colorcito azul? O sea, trato como de ayudarme por lo menos con colores, ¿sí? Pero para tener como un esquema de todo. Entonces digo, bueno, echémosle algo para llamar la atención. ¿Qué más raro hay acá? Si hay donaciones recibidas para campaña política, si hay gananciales. Esas gananciales, ¿qué es? ¿Ustedes saben qué son las gananciales? Que de pronto por aquí, por el lado de adelante, debería de preguntarme. ¿Sí les suena? ¿Alguno le suena la palabra gananciales? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que no importaba que el activo, llámese inmueble, estuviera declarado por el papá o por la mamá? ¿Se acuerdan? Exactamente esas son las gananciales. Cuando se separaron, ¿cierto? O cuando se murió uno de los dos cónyuges y obligatoriamente hay liquidación de su sociedad conyugal. ¿Ok? Hay liquidación de sociedad conyugal cuando se muere o cuando se separa. Eso lo aprendí yo hace poquito porque mi mamá se murió hace como 2 años. Yo no sabía que cuando se morían había que liquidar la sucesión y la sociedad conyugal. Yo no sabía. Entonces, eso que le corresponde al cónyuge, más bien, para no decir esposa o esposo, al sobreviviente, son las gananciales. Por eso tienen su propio renglón, porque tiene allá abajo su tratamiento especial. ¿Listo? Necesariamente siempre por escritura pública, corrida a través de un juzgado o de una notaría. Pues el juzgado dice y va a parar a una notaría. Pero siempre, o sea, ustedes no pueden decir, es que yo me separé de mi esposo y me dijo que me tocaba tan... No, ¿cómo así? Muéstreme la escritura, porque pues a ver, allá hay un poco de datos que liquidan la sociedad, entonces a este le corresponde. No, todo eso es lo que uno tiene que saber. No me muestre el resto si quiere, pero sáqueme la fotocopia a la partecita donde asignan al cónyuge una cosa u otra. ¿Listo? Entonces, ojo, ahí van las gananciales. Yo creo que por ahí hice un cuadro, porque tengo un cuadro cuando, y si no lo tengo, y si les presento un caso, si no lo tengo, no recuerdo, donde he hecho varias liquidaciones de eso, que eso tiene ahí su
su respectivo tratamiento, porque hay que tener las dos declaraciones de las dos personas, porque el uno está entrándole unas cosas y sacándole otras. Por eso es que en ese momento yo le digo, no, pues usted tiene que darme las declaraciones de ambos, si no yo, ¿cómo sé? Eso tiene en su cuadre. No, exactamente son las gananciales, porque las herencias van por otro concepto. Van por otro concepto. Ahorita creo que más abajo está, pero ahí es exclusivamente las gananciales, porque es que las herencias son ganancias ocasionales. Por eso no está ahí. O sea, no va por ahí. ¿Ves? Cuando una persona, volvemos al cuento, va en la escritura y en la escritura dice, y a usted le corresponde 100 millones de pesos, porque como todo le ponen valor obligatoriamente, de su 50% de este inmueble, y vale 100 millones, el tratamiento no son ingresos ordinarios, aquí estamos hablando de renta ordinaria. El tratamiento es por ganancias ocasionales y ¿paga cuánto? El 10%. ¿Listo? Paga el 10%. Bueno, este es otro caso bien extraño. Resulta que esa persona ahorró en pensiones voluntarias o en cuentas AFC. Lo guardó. Y cuando el fondo al cabo de los 10 años le devuelve su platica, ese es un ingreso. Lo que pasa es que es un ingreso y hay que saber si cumplió con el término para no retirarlo, para que se convierta en gravado o en exento. ¿Listo? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Sí? Que un retiro que yo hice por aquí. Sí, ese es un retiro que hay que meterlo dentro de otros ingresos. Lo que pasa es que si cumplió, pues va a ser totalmente exento. ¿Y si yo vendo mi carrito? ¿Dónde van ese ingreso? Te pregunto, vendió el carrito, pero tenía más de 2 años. Sí. Ganancias ocasionales, ya vamos a llegar allá. ¿Sí? Siempre la renta se divide, o los ingresos, para hablar en términos como contables, siempre se dividen en 2 formas. Renta ordinaria y ganancias ocasionales. Siempre. Entonces puede estar en un lado o puede estar en otro. ¿Cuál es la clave? De que vendía algo, ¿cuál es la clave? Correcto, la clave son los 2 años, punto, los 2 años. La condición es que yo tenía ese activo y ese activo, como es un activo fijo, tenía más de 2 años, punto. Ya sé por dónde me voy. Si es que, mire, precio de venta de activos de activos fijos que habían sido poseídos por menos de 2 años, mire, ahí está. Entonces, si yo vendí el carrito y ese carro no tenía 2 años de haberlo comprado, pues va por aquí. ¿Listo? Pero si tenía más, ya sé que no lo voy a encontrar acá, lo voy a encontrar por más abajo. Renglón 67. ¿Listo? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando un residente o no residente tenía ingresos y hablábamos de las rentas mundiales? ¿Se acuerdan? Míralas acá, aquí es donde tengo que declararlas. Ingresos obtenidos en el exterior. ¿Listo? ¿Tiene lógica que yo le escriba aquí la retención? Mire, ahí no le puse nada. ¿Por qué? Porque eso no es una retención y yo estoy por ahora sumando las retenciones en esa columna. Si es el caso, irá allá en los descuentos tributarios como hablamos. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso va el ingreso solito ahí. Si es en dólares, pues con el dólar del 31 de diciembre, ¿no? Y ya. Basado en la declaración de esa persona, que normalmente, hablando de Estados Unidos, que es como con el país que más uno se identifica, esas las declaran como en marzo. Entonces, la información ya debe estar para que se la manden a uno y uno la pueda trabajar. Bueno, ahora sí viene ingresos no constitutivos. Entonces, para ubicarnos, mire, vienen los ingresos normalitos con su total de ingresos.
¿cierto? Y vienen los ingresos no constitutivos. ¿Qué quiere decir? Que sobre eso no voy a pagar impuesto, porque la palabra no constitutivo de renta ni ganancia, como que esa vaina, como que no le suena muy fácil, es, oiga, sobre eso no va a pagar impuesto. Bueno, entonces, tenemos los dividendos y las participaciones, ¿sí? Las donaciones, vea, donaciones, por eso, mire, ¿se acuerdan que por allá arriba está con su colorcito? Ah, bueno, míralo aquí, yo voy y lo traigo. Posiblemente los pagos laborales indirectos y que eran pagos a terceros, la salud, la educación, la alimentación. Ingresos no grabados, otros ingresos no grabados, y ahí hay un poco de ingresos no constitutivos, las ganancias en la liquidación de la sociedad conyugal, las gananciales, ¿se acuerdan? Lo que está, y por eso tiene, mire, su colorcito ahí, ¿sí? Va ahí arriba y uno lo pone y el automático, y no tiene ninguna condición, o sea, es el 100% de las gananciales. Entonces hay que declararla como ingreso y aquí se la restan, o sea, tranquilo que no va a pagar nada. Sí, en otras palabras sencillas, no va a pagar nada. Bueno, ingresos a las madres comunitarias recibidas por el gobierno, por prestación de servicios, 100% de la utilidad de estas acciones inscritas en bolsa. O sea, si yo tengo unas acciones y las vendí y esas acciones están inscritas en bolsa, arriba se declarará como ventas ordinarias y aquí le digo que voy a descontar el 100%. Ahí está el artículo, ¿no? El artículo del Estatuto Tributario. Distribución de utilidades en acción y capitalización de la cuenta revalorización. Los contables saben de qué estamos hablando, ¿no? Por allá de la cuenta 30 y ¿qué? ¿8? 34. ¿Te acuerdas? 34, ¿no? En la cuenta 34 de las empresas, que ya con el cuento de las NIP podría ya no ser, pero bueno, no importa, si hay alguna distribución o una capitalización de esa cuenta, será no constitutiva de renta ni ganancia ocasional. Bueno, componente ¿se acuerdan? El componente inflacionario de los intereses ganados, que yo les dije, mire, póngame en esas, aquí en este bloquecito de estas 3 rendimientos financieros, para que él haga solito la cuenta. Aquí tiene su fórmula. Y lo multiplica, cambia todos los años, ¿no? Mira, lo multiplica por el 7646. Jorge, ¿qué es ese componente inflacionario? Tú como economista sí sabes de qué estamos hablando. Pienso yo que la parte de la inflación que se la parte correspondiente a la inflación en el año que se ajusta a la inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un CDT, el banco me está pagando intereses, pero la tributaria acepta que un pedacito de esos intereses corresponde a la inflación, o sea, a la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, por eso me dan ese tratamiento. Pero ¿cuál es la condición? Que sea recibido de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esa es la condición. Por eso digo, bancos, solo eso de bancos o entidades, no me meta ahí algo porque pues lo va a meter y el cálculo va a quedar mal. Pero eso sí, el que le mete basura, pues basura le va a arrojar, ¿no? Bueno, el componente inflacionario, bueno, de los fondos mutuos de inversión, los honorarios recibidos de entidades que estén en desarrollo de productos de investigación. Esto es muy puntual, que son aprobados por Colciencias. Son muy puntuales. Bueno, utilidades retenidas no grabadas por venta de acciones y aportes. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿En dónde se acuerdan? A ver si me pusieron cuidado. Utilidad retenidas no grabadas por venta de acciones y aportes. Jenny. Señora. Correcto, ¿se acuerdan? Pero ojo, si fuese la venta de las acciones menos de 2 años, ¿no? Iría aquí. ¿Se acuerda que dije? Y este pedacito, ojo,
que le piden al contador que le certifique el artículo 37 raya 1, entonces el contador se matará la cabeza para sacar el dato, pero se lo tiene que entregar, y ahí meteríamos esas utilidades retenidas no grabadas. Pero si es por ganancias ocasionales, no le paren bolas, pues vayan a las ganancias ocasionales y hagan todo el tratamiento allá. Esto solamente para efectos de que la venta la metieron en la renta ordinaria. ¿Listo? La proporción de la utilidad en venta a casa de habitación. ¿Se acuerdan? Porción de la venta en la casa de habitación según el año de compra. Lo mismo. O sea, son como los pedacitos que, como esto que vendí, el activo que vendí, no cumple los 2 años, pero no quiere decir que tenga determinados tratamientos por renta ordinaria. ¿Ves? O sea, de pronto por allá no me favorece, pero mira, por acá lo puedo venir y colocar, porque es no constitutivo. Bueno, utilidades retenidas no grabadas, bueno, ya. La porción de la utilidad de venta de la casa de habitación. La indemnización por seguros de daño emergente, ¿se acuerdan? Que metimos allá los seguros por daño emergente, porque es que uno le aparecen casos y le entregan el certificado y uno, ¿y esto? Entonces mira, allá arriba y aquí necesariamente lo va a descontar. Indemnización por destrucción o renovación de cultivos, subsidios de agroingreso seguro, vea, hasta ahí está nuestro amigo Uribito. Las primas en localización y vivienda pactadas hasta el 31 de julio, eso yo creo que ya es muy difícil encontrar, ¿no? Pero bueno, la norma todavía está. Distribución de utilidades por liquidación. Entonces, le entregan a uno la liquidación de la... Bueno, se liquida una sociedad y al liquidarle una sociedad le entregan su platica. Y uno dice, no, pues es que esto fue producto de esa liquidación. Y como tal no paga impuestos, son no constitutivos. El incentivo de capitalización del artículo los incentivos de ahorro a largo plazo en la construcción y los demás. Yo no he encontrado más. Ahí supuestamente deben estar como todas, más o menos. Algún caso específico, pues lo miramos. ¿Ok? Señor. Es muy específico el tema de lo que es inmueble único y exclusivamente para lo que es casa de habitación. Y los demás casos, porque puede ocurrir que yo vendo un apartamento que no sea casa de habitación. Entonces, ahí para efectos de impuesto. Tú me estás diciendo cuando se trata de renta ordinaria, o sea que no tenía los 2 años. No tenía los 2 años. Por allá abajo hay una parte que son costo, lo que te costó. ¿Listo? O sea, hasta ahora estamos viendo casos puntuales de ingresos no constitutivos. ¿Listo? Ahorita más adelante debe aparecer dentro de lo ordinario, siguiendo con la renta ordinaria, los costos de eso. Y aquí tenemos los ingresos netos. Bueno, ahora viene el gran tema de los costos y deducciones, que eso, digamos que hay mucha tela ahí por cortar, ¿sí? Pero, pues uno trata de como lo más general, ¿no? Salarios y demás efectuados por el que se relacionan con la generación de los ingresos. Espérate, abrimos acá. Ojo, no se puede incluir entonces el salario de las personas del servicio doméstico. ¿En qué caso sería un salario de demás pagos laborados efectuados a trabajadores que se relacionan con la generación de los ingresos? Deme un caso. Digamos, usted contrata un auxiliar. Muy bien, sí señora. Y yo tengo mis ingresos como contador y al contratar el auxiliar, yo lo tengo en nómina. Válido, totalmente. Es para eso. Salarios y demás pagos laborales efectuados a trabajadores que se relacionan con la generación del ingreso. Exactamente, cuando uno como persona natural tiene un empleado. Entonces le dice, meta aquí los salarios, que es perfectamente
válidos. Ah, correcto, pero resulta que yo digo, ¿y el servicio doméstico? La norma es muy clara, el servicio doméstico le está generando, o hay una relación directa con el... No, y la norma como es puntual, entonces el servicio doméstico no va por ahí. Por ahí más abajo hay otro tratamiento del servicio doméstico, pero por ahora no. Aportes como empleado, como empleador. Seguimos con lo mismo que tú nos diste el ejemplo. Empleador a la seguridad social. Entonces los aportes a la EPS, al fondo de pensiones, a la efectivamente pagados en el año, en este caso 16. Es que eso no ha cambiado desde esa época, ¿no? Aportes al instituto efectivamente 2016, eso no ha cambiado también, entonces sigue siendo lo mismo. Entonces esos son los gastos de nómina, incluyendo aporte a seguridad social, y para fiscales como empleador, ahí la norma es puntual. Eso es lo que yo digo, que cada día la tributaria se está volviendo más puntual, pues para que uno no le haga goles y ellos fácilmente lo puedan detectar. Claro, cada día la brecha se está cerrando más, ¿sí? Cada día la van cerrando. Bueno, deducción por dependientes económicos. Ese ejemplo es claro, ¿no? ¿Qué es un dependiente económico? Pues un hijo hasta los 18, si está estudiando hasta los 23 o algo así. El papá, si depende económicamente del trabajador. Bueno, ahí está la mayoría de casos. Hijos entre los 18 y 23, que le esté pagando en colegio, en no sé qué, aprobados por el IFEX. Hijos mayores de 23 que se encuentren en situación de dependencia. Si uno tiene un hijo bobito, ahí cabe. Y así sea viejito, no importa, pues ahí cabe. Por eso dice hijos mayores de 23. Cónyuge o compañero permanente. O sea, si mi esposa no trabaja y yo me consigo un certificado de un contador que dice que mi esposa no trabaja, válido, ¿es dependiente económico? Sí. ¿Qué valor se pone? No, es solamente, ¿se acuerdan por allá una pregunta al principio? Mire, des en cuenta que eso está como bloqueado y simplemente si yo vengo y por allá en las primeras preguntas le dije que tenía dependientes, ¿cierto? Y que sí pagaba medicina y que sí pagaban. Entonces, si yo le digo que tiene un dependiente, él me hará el cálculo de respectivo, que es el 10% del ingreso, entonces él tomará eso allá y me hará el cálculo sin ponerme a patinar. Ya me queda a mí la obligación de soportar que eso es cierto, ¿no? Y el día que me pidan, pues ¿qué? Usted me está diciendo y se está tomando un descuento, una deducción que no le correspondía, pero pues eso será otro tema. Entonces mira, fácil, porque eso sí, solito se calcula, con solo responder la pregunta ya, pues aquí viene y coloca lo que le corresponda. Puede ser que uno fue y le respondió que tiene dependiente económico, ¿cierto? Y no es trabajador, ni es empleado, pues él le va a decir cero, porque él va a coger los ingresos, por eso tienen que ser muy puntuales para que haga sus cálculos bien hechecitos. Bueno, deducción por pagos de intereses de vivienda. Entonces, el valor bruto de los intereses, también pagados en el 2016. Este cuento de la parte que es deducible según la norma de subcapitalización. Yo sí he visto ese cuento pendejo del artículo 118 de la subcapitalización, que eso es una bobada, yo no entiendo para qué lo hicieron. Imaginen que si una persona tiene 100 millones de pesos de patrimonio, ¿sí? Una persona tiene 100 millones de pesos de patrimonio, le permiten
estar endeudado en 300 millones. A ver, y por lo tanto le permiten que tome ese porcentaje. ¿Será que si uno tiene 100 millones está endeudado en 300? Pues digamos, está quebrado, listo, pero es que creo que había como un abuso de algunas entidades contribuyentes, ¿no? O de algunas personas naturales, y se les ocurrió inventarse la subcapitalización. Ese cuento es, pues yo no lo he visto como, ahí está amarrado con el tema, pero pues eso en todos los casos da el 100% de esos intereses que yo estoy pagando de vivienda. Está sometido a eso, pero es muy raro que de pronto esto no dé el 100%. Sería muy extraño. Bueno, entonces, si yo simplemente coloco aquí el valor de los intereses que pagué, y él me va a hacer solito el cálculo. Bueno, otros costos y deducciones. Entonces pueden ser intereses por préstamos a bancos y particulares, sin incluir el valor de los intereses de crédito, y observa, ¿por qué? Porque los intereses de vivienda ya los pusimos aquí arriba, entonces pues no los podemos repetir, ¿no? Observando las siguientes reglas, el valor, os vuelvo al cuento, el valor de la subcapitalización, y de esa subcapitalización está grabado el 61,44, entonces él le hace un pequeño descuento. Los gastos por impuestos, ojo, siempre que haya relación de causalidad, ¿no? Volvemos al cuento, una persona arrienda su bodega. ¿Será que si arrienda la bodega tiene derecho a descontar el predial de la bodega? ¿Será que tiene derecho a descontar el predial de la casa? No. ¿Será que tiene derecho a descontar el impuesto de vehículos? No. Que haya una relación, ¿no? El 4 por 1000 todavía tiene, mira, tiene el 50%, entonces yo le meto aquí el valor y listo. ¿De cuánto pagué? Gastos por seguros, publicidad, servicios públicos, etcétera. Siempre con la condición que haya relación de causalidad con el ingreso generador. Salud prepagada en el 2016. En ese caso está permitida o limitada a 192 VTs. También él hace ahí su cálculo, aportes obligatorios a salud y a ARL, costo de los activos fijos poseídos menos de los 2 años, ¿se acuerdan? Lo que me preguntaron, entonces ahí tenemos el costo de tu casa, que la compraste hace año y medio, entonces la vendiste, ¡pum!, ahí le metes el costo, lo que te costó. Costo de los semovientes vendidos o de los cultivos vendidos, donaciones, el artículo 125 y siguientes. Gastos necesarios para la generación, aquí esto lo usamos mucho, porque hay una norma, todavía está vigente, que hasta este año, porque eso lo cambiaron. El artículo 87 dice que si yo presto servicios, si yo presto honorarios, puedo colocar hasta el 50% de esos ingresos. Yo me gané 50 millones de pesos, puedo colocar ahí, ojo, 25 millones, pero la condición es que eso no haya sido sometido a retención en la fuente. ¿Listo? Entonces yo tengo por ahí unas declaraciones de renta y me pagan 10 millones de pesos en el año, por decir algo, y pues como son personas naturales, pues no me hacen retención en la fuente, ¿cierto? Dentro de lo normal. En ese momento yo voy a poder deducir hasta el 50%. Entonces fácilmente de esos 10 millones pongo 5, listo. Ojo con un pedazo, ¿no? Que eso tiene su veneno, porque resulta, nunca se les olvide, esta parte también es muy importante y a mí casi se me olvida comentarles que lo que son ingresos por honorarios
comisiones y servicios, la UGPP está molestando mucho. Y no contentos con los honorarios, servicios, comisiones y servicios, se fueron contra los rentistas de capital. ¿Qué es un rentista de capital? El que recibe arriendos, dividendos o participaciones e intereses. Ojo, ¿no? Siempre hay que advertirle al cliente, por favor, mire, aquí está su declaración de renta, pero a usted le queda este pequeño problema. ¿Listo? A usted le queda su pequeño... Ese pedazo está entre comillas, porque están esperando un decreto, o sea, ¿qué dice el artículo 35 de la 1759? Dice que los rentistas de capital deben pagar el 40%, sobre el 40% de sus ingresos los aportes. Y esto se ha formado, los de la UGPP dicen que sí y que sí. Pero la norma, la ley tal cual, habla de que sujeto a la reglamentación o al reglamento, es decir, esperando un decreto reglamentario. Y ahí estamos. Y han llegado casos, allá donde Omaira, que han llegado. ¿Y qué hemos hecho? Pues oiga, empiece a pagar algo, porque si no, ¿quién se aguanta los de la UGPP? Entonces yo le decía allá a uno de esos accionistas, sobre 5 millones empiece a hacer aportes. Porque ¿qué hacemos con estos tipos encima? Y son muy amenazantes y son muy... Claro, ellos tienen ingresos por dividendos únicamente, pero tocó. En el formato del formulario, los ingresos, yo tengo un par de inmuebles y los tengo en arriendo, los ingresos, ¿cómo van? Ese es el tema, Jorge. En principio, prepárate para empezar a hacer aportes hacia adelante sobre eso. La UGPP la está montando muy duro. Empezó por los grandes y a medida que pasan los días va bajando. Ya tengo un cliente que me llegó una carta hace como 2 o 3 días. Le dije, no, el martes miramos. Pues para ir a echarles el cuento y mirar. Pero la idea, ¿cuál es? Que el sistema de salud y de pensión está quebrado. Y ellos empezaron con los asalariados hará, no sé, 50 años, después siguieron con nosotros, con los con los prestadores de servicios, y ahora les faltaba un pedazo de la población, que son ¿quiénes? Los rentistas de capital. La ley ya lo dice, el artículo 35 de la ley 1759, el Plan Nacional de Desarrollo. Yo hablaba con mi amigo Luis Miguel y él me decía, sí, pero es que eso tiene otro tema, que esa ley la hacen solo para 4 años, o sea que eso está para acabarse. No, eso está muy complicado, pero el problema es cuando le mandan la cartica. Por ahí escuché que días una cosa muy lógica, conceptos de muchos tributaristas y de muchos laboralistas, bueno, eso ha sido una locura, que en conclusión la UGPP les está diciendo, oiga, empiecen desde ya, o sea, está bien, no los voy a molestar aquí para atrás. O sea, Jorge, el problema es cuando te llegue la carta. Empiece a pagar para quitarse esos tipos de encima. Algo. ¿Señor? No, el pensionado les cuentan por la derechita. Por eso, es sobre lo que no está aportando, es la idea, Carlos. Si tiene unos arrendamientos, sobre eso. Él está pagando sobre su pensión, listo. Pero, por eso. Claro, es lo que estamos hablando. Es un rentista de capital en ese momento, o sea, sobre su pensión está cubierta, por decir algo. Pero sobre su pedazo ahí para abajo. En mi caso yo estoy, yo tengo unos
ingresos que no estoy facturando y sobre eso estoy aportando, pero fue que yo lo hice con una doble intención, porque yo estoy metido ya en el tema de los 10 años para el tema de la pensión. Entonces hace 6 meses empecé a cotizar fuerte por fuera, porque yo estoy en 2 nóminas, pero lo de por fuera, que no lo tengo en la sociedad sino por fuera, yo ya empecé a cotizar. Claro, me sale carísima, me sale el 28%, pero lo que pasa es que uno de estos amigos de Porvenir me hizo el cálculo. Dijo, mire, echemos cuenta. Yo, bueno, listo. Si usted cotiza durante 10 años, ¿cierto? Y eso le va a servir para base de su pensión, porque yo estoy con Colpensiones. ¿Usted en cuánto recupera ese ahorro? En 3 años. Ya, bueno, aguanta. Aún haciendo de salud completos y de pensión completa, o sea, como independiente. ¿Qué quiere decir? El problema es que me muera antes de los 65, porque esa plática se pierde. No, porque 62, más los 3 para recuperarlo. O sea, en el momento que yo cumpla 65 años para arriba, voy a empezar a ganar, porque lo otro fue plática que ahorré y que voy a recuperar del 62 al 65. El problema es morirme antes de los 65, porque ahí sí. Pero ese es el tema. Entonces ahí está una cosa. Pero no está muy claro, realmente no está muy claro que sean registros de capital en arbitrio. El tema inicialmente. No, eso está claro, que es el 40% de su ingreso producto de rentas de capital. Es decir, si recibió en el año 100 millones de pesos, le van a decir sobre 40 millones caiga aquí. 40 millones por el 29 y pico, por el 30% son 12 millones de pesos para el ejercicio. 12 millones de pesos. El problema, hay muchos problemas. Esta mano de viejitos, que murió el esposo, que le quedó una casita y que tiene arrendada unas habitaciones o otro inmueble complicadísimo. Complicadísimo y hicieron la ley, pero ha sido tan complejo el tema que no han querido hacer el decreto reglamentario. Y ya lleva como 3 años la ley. Y todo el mundo, pues porque es que el tema es muy complicado, de frentearlo o sea, tras de que el Santos anda en semejantes problemas, pues peor si saca ese decreto reglamentario. Pero la UGPP no le afloja, y no le está aflojando. Yo tuve, el mismo caso del cuento de la señora de los 24 millones de dólares, la señora recibe al año como 3.000 millones de pesos de ingresos por dividendos. Y llegó la carta. Douglas, ¿qué hacemos? Le dije, empiece a pagar ya. ¿Y sobre cuánto? Afortunadamente hay un techo, que son 25 salarios mínimos. O sea, eso es como unos 18 o 19 millones. Afortunadamente ya ella no está obligada a cotizar a pensión. Entonces nos está saliendo la solución barata. Y no la volvieron a molestar. Esa es la idea. Llegó la carta, empiece a pagar. No se ponga de rebelde, porque eso sí se van a montar. Entonces empiece a hacer sus aportes como pueda, o sea, algo empiece a pagar. No de pronto lo exacto, pero entendido, independiente de lo que esté aportando como pensionado. Ese es otro cuento. Algo así, yo haría eso. Pues yo, si no me llega, me hago el loco, pero el día que me llegue, sí, vaya y corra y empiece. Douglas, yo no sé si estoy equivocado, pero escuché en alguna situación que se interpretaba como política de capital en arriendo a aquella persona que tiene más de 3 tipos de arriendo, algo así en alguna. Sí, pero el enfoque era para la industria y comercio, ¿sí? Había una discusión y por allá el Consejo de Estado y sacó un poco de cosas, que se entiende como comerciante esa persona. Cuando la persona tiene más de 3 inmuebles, se considera comerciante y todas sus obligaciones que implica ser comerciante, Bueno, y aquí viene el famoso último que yo les decía. Yo
Muchas veces uso ese, otros costos y deducciones, bajo el riesgo, insisto, del cliente. Y uno tiene que sentarse muy abiertamente y muy francamente con el cliente y decirle, su declaración le toca pagar 5 millones de pesos. Y cuando empiezan a llorar, pues le digo, no, pues yo lo único que puedo hacer es colocar ahí unos gastos y unos costos ahí exactamente en ese renglón. Y usted pues asume el riesgo. Mira, hay personas que son conscientes, sí, Douglas, pues tranquilo, yo asumo el riesgo. Quiere decir que el día que pase, pues ese día no van a decir que es que yo no les advertí. Claro, complicado dejar por escrito, pero pues esa sería como la recomendación de dejarlo por escrito. Pero vuelvo al cuento, es entendiendo la DIAN como un todo y cómo funciona. Entendiendo la DIAN que una declaración de 100, 200 millones de patrimonio, 50, 80 millones de ingresos, eso no les van a parar bolas tan fácilmente. Podría darse el caso un día de estos con la tecnificación, sí, de que un día de estos, mire para dónde va el tema tributario. La idea de la DIAN es que le llegue a la casa la hojita con su impuesto. Señor, usted me debe tanto. Yo, pero ¿cómo así? Demuestre lo contrario. Porque ellos tienen todos los argumentos desde el punto de vista de la información que les entregan. El MUISCA. Entonces pretenden, ¿cierto? Oiga, mire, para mí este sería su impuesto a pagar. Yo no, pero ¿cómo así? Pues siéntese, ¿cierto? Siéntese a demostrar lo contrario. ¿Y qué tocaría hacer? Hacer todo este proceso bien fundamentado y bien para decirle no, porque yo tengo derecho a no sé qué, y tengo tal cosa y usted